fue apoteósico. La verdad es que fue una manera muy buena de empezar un concierto que fue de por sí ya bastante apoteósico. Yo recuerdo además la frase, nos vamos a meter en la boca del lobo. Volíem que este missatge se digués contundent y fort. Desde el punto de vista de la tradición bíblica, siempre ha habido como dos grandes vocaciones. La vocación del sacerdote y la vocación del profeta. En el Antiguo Testamento son incompatibles. Jo he vist coses als concerts de Johnny tocant des de l'escenari. Me'n recordo una dona en un bastó que aquesta imatge no la podré borrar mai, perquè era com si li hagués adonat 20 anys de joventut. Teníamos muy claro que esto iba a acabar. No por no seguir trabajando, no por nosotros, no por el esfuerzo humano que había, sino porque sabíamos muy bien que iba a haber una batalla, sobre todo en el corazón del padre Johnny. Iba a haber una batalla gorda, porque él se estaba dando cuenta que se quedaba sin apoyos. Nunca los había tenido, pero nunca se había enfrentado a ellos. Jo crec que hi ha una continuïtat essencial en la vida, que és el fet de poder ajudar a les persones que tenen molta necessitat i en el moment que els fa més falta. I en aquest cas, veient la perspectiva del que passa al món, he considerat que aquí feia molta falta. Siempre lo he dicho, paz, Jesús y rock and roll.